Bueno, ahora nos dedicaremos al tratamiento nutricional de la obesidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo primordial? El objetivo primordial es que el paciente baje de peso. Baje de peso a expensas de su masa grasa y mantenga masa magra. Además, nos interesa que este peso se mantenga a lo largo del tiempo. Se considera que un verdadero éxito en el plan de disminución de peso de un paciente es cuando el descenso de peso logra mantenerlo durante 4 años. Entonces, nuestro otro objetivo es la prevención de esa ganancia de peso, es decir, que no haga un efecto rebote y vuelva a recuperar el peso perdido o aún más. Bien, ¿qué es lo que deseamos? Que por lo menos el paciente disminuya el 10% del peso corporal. Con esto muestra progresos clínicos importantes en las comorbilidades y en los factores de riesgo. Y cuando logre este descenso, después se evaluará si debería seguir bajando de peso. Una reducción óptima de peso es disminuir entre 500 gramos a 1 kilo por semana. Y eso se logra con una dieta hipocalórica que contenga entre 500 a 1000 kilocalorías menos de lo que el paciente ingiere habitualmente. Y esto se debería acompañar con una actividad física moderada en el inicio. Bien, la tendencia a bajar de peso suele decaer a partir de los 6 meses de tratamiento. Es decir, durante los primeros días el paciente suele bajar bastante de peso y ese peso se debe a una eliminación de líquidos. Y luego se produce un momento de meseta o plató en donde el paciente mantiene su peso corporal y es el momento en donde se debe ajustar un poco más el plan de alimentación o lograr más gasto a través de la actividad física para mantener el adelgazamiento durante más tiempo. Bien, ¿cómo se logra eso? Bueno, con educación alimentaria y con los registros alimentarios que el propio paciente puede ir realizando por día, de manera de hacer un estudio bien minucioso de lo que él va consumiendo por día y en ese registro ir haciendo la educación alimentaria. ¿Cómo calcular el valor calórico total del plan de alimentación? Bueno, daríamos un plan hipocalórico que contenga entre 20 a 25 kilocalorías por kilo día, o deberíamos disminuir entre 500 a 1000 kilocalorías menos de lo que el paciente ingiere habitualmente, que es lo que habíamos dicho anteriormente. El problema es que necesitamos un registro alimentario inicial de lo que está consumiendo el paciente. Eso se puede lograr con un recordatorio de él mismo de 24 horas o que él haga un registro alimentario de 7 días, lo que es un poco más complicado. De este total energético vamos a dar una cantidad de macronutrientes normales, atribuyendo 50 al 60% del valor calórico total en base a hidratos de carbono, entre 15 al 18% del valor calórico total aportado en base a proteínas y el 30% de grasas. Y como habíamos dicho anteriormente en otros videos, tratando de aumentar los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados. Las fibras aumentadas, 20 a 40 gramos diarios, y se sugiere para un plan de adelgazamiento
convencional hacer 4 comidas y 1 o 2 colaciones diarias. Les presento acá algunos ejemplos de planes de alimentación para bajar de peso. Por ejemplo, existen dietas de muy bajo valor calórico. En estas, el rango calórico oscila entre 400 a 800 kilocalorías diarias. Son dietas muy restrictivas, pueden basarse en dietas líquidas o con polvos diluidos, batidos o suspensiones. Estas dietas se basan y se restringen a situaciones especiales, como por ejemplo, en aquellos obesos mórbidos que van a ser sometidos a una cirugía bariátrica, suelen hacer estas dietas un mes antes de la cirugía o en otras circunstancias especiales graves. Aquella persona que la esté realizando debe estar sometida a una estricta vigilancia médica, no aporta todos los nutrientes esenciales, deberá suplementarse con vitaminas y minerales y no deben usarse más de 16 semanas, es decir, son acotadas en el tiempo. Después existen las dietas de bajo valor calórico. Estas aportan alrededor de 1200 kilocalorías y pueden llegar a tener un equilibrio entre sus nutrientes. Obviamente que van a permitir descenso de peso, pero a largo plazo se suele recuperar gran parte si no se trabaja sobre cambios en los hábitos alimentarios. Bueno, la dieta cetogénica. Antiguamente era la dieta de Atkins. Esta dieta eleva en gran medida el porcentaje de grasas del valor calórico total a 40% o más. También eleva la cantidad de proteínas y disminuye considerablemente la ingesta de hidratos de carbono. Bien, al tener cierto exceso proteico proporciona saciedad. También la generación de cuerpos cetónicos que se liberan suelen producir saciedad. No admite el consumo de alcohol y son eficientes para perder de peso rápido, especialmente el varón es el que pierde más peso, pero tienen la contraindicación que son bastante monótonas porque al restringir los hidratos se restringen gran variedad de alimentos y no logran mantenerse en el tiempo. Sin embargo, hay estudios que se han desarrollado estas dietas hasta 2 años. No están indicadas para pacientes diabéticos tipo 1 como es obvio. No suelen elevar lípidos en sangre, pero sí provocan constipación. Este es uno de los factores por lo cual el paciente decide abandonar la dieta. Y el fundamento metabólico es que cambian del metabolismo glucolítico a lipolítico, que es menos eficiente, entonces se pierde más energía en esto. Y al ser monótonas, el paciente, si bien no hay restricción en cantidad de alimentos proteicos y grasos, al ser monótonas, el paciente se aburre y come menos. Y además está satisfecho, es decir, siente saciedad. Entonces, se pueden dar como un tipo de dieta de impacto para poder disminuir de peso inicialmente. El ayuno intermitente es otra opción, es un plan que se ha puesto de moda últimamente. Más que una dieta es un protocolo de alimentación y la idea es hacer menos comidas al día.
y concentrarlas en un número de horas limitado. Existen diferentes planes y el paciente los va eligiendo según su comodidad. Se pueden hacer 16 horas de ayuno por 8 horas de comida. Es decir, durante 16 horas se ayuna y en las 8 horas restantes se ingiere alimentos. Por ejemplo, el paciente puede elegir hacer ayunos durante toda la noche, que es lo más habitual, y durante la mañana, y empezar a consumir alimentos al mediodía, o a la media mañana y hasta las 6 de la tarde. Eso lo va definiendo el paciente. Pero también puede haber otras variaciones, por ejemplo, hacer 12 horas de ayuno y versus 12 horas de ingesta, o 24 horas de ayunos con 4 de ingesta, o hacer ayunos de 24 horas y hacerlos, por ejemplo, alternados, 2 días o 3 de ayunos por semana. La mayoría de los programas de ayuno intermitente disminuyen el número de horas en que está permitido comer. Por eso es que con ello pueden disminuir el consumo global de calorías, es decir, consumen menos alimentos. Por otro lado está la dieta paleolítica, que es un plan de alimentación que se basa en alimentos similares a los que se habrían comido en el paleolítico. Suele contener carne de vaca, de pescado, frutas, verduras, frutos secos y semillas. Es decir, aquellos alimentos que en el paleolítico se podían cazar o recolectar de lo que existía. Entonces se limitó a aquellos alimentos que surgieron de la agricultura y de la ganadería. Por ejemplo, se restringen las legumbres, los cereales y lácteos. Entonces, con eso también se restringe todo tipo de azúcares. Entonces, con este plan se suele bajar de peso porque al restringir azúcares, el ingreso energético va a ser inferior. Bueno, y estos son algunos de los ejemplos de planes para bajar de peso, pero sin dudas hay un sinnúmero de ellos. Bueno, ahora voy a dar algunas recomendaciones generales para un plan de alimentación balanceado convencional. Es importante transmitir al paciente el concepto de que es preferible mantener un descenso moderado de peso en un periodo de tiempo prolongado que tener un efecto rebote como consecuencia de un descenso brusco. Si el paciente necesita perder más peso, esto puede plantearse luego. Esta es una recomendación clásica que suele hacerse al paciente obeso, el cual el paciente no está demasiado de acuerdo porque desea disminuir de peso en corto tiempo y mucho peso. Pero el efecto rebote se da habitualmente en esas dietas muy estrictas que buscan disminuir abruptamente de peso y no cambian hábitos. En algunos pacientes la pérdida de peso no es posible inicialmente. En estos casos se establece como objetivo evitar una mayor ganancia de peso mediante la adopción de los cambios en el estilo de vida que el individuo pueda realizar en ese momento. Posteriormente puede intentarse el descenso de peso. Hay pacientes que no bajan de peso, pero ya que cambien algo en su alimentación, una alimentación más saludable, y logren comenzar a hacer ejercicio físico, ya es un gran éxito y es un impacto también para la salud. Aunque
no logren disminuir de peso. Bueno, el tratamiento de la obesidad se basa principalmente en la modificación de hábitos alimentarios con el fin de disminuir la ingesta calórica para alcanzar el peso deseado. Todas estas planes de alimentación de las que hablamos anteriormente logran un descenso de peso, quizás no muy grande, pero con el tiempo el paciente vuelve a recuperar peso. Si ese paciente se acompaña de modificación de hábitos alimentarios, que lo podemos lograr a través de la educación alimentaria, vamos a lograr que el peso se mantenga durante más tiempo y quizás durante toda la vida. Otras recomendaciones. Es importante tratar de evitar el picoteo, es decir, comer todo el tiempo, pequeñas porciones. Para ello se puede recomendar que no se adquieran alimentos de tamaño pequeño, muy sabrosos y calóricos, y que puedan producir adicción. Si estos alimentos se ingieren, por ejemplo, cuando el paciente está frente a una pantalla, no suele haber límite de ingesta y puede que se consuma gran cantidad de calorías en poco tiempo. En las dietas convencionales no se recomiendan los ayunos, tampoco el consumo de alimentos durante la noche. Esto es una práctica de algunas personas que durante la noche ingieren alimentos, en general de gran cantidad de calorías y por lo general tienen apetencia de dulces. Esta no sería una práctica muy favorable para la disminución del peso. En lo posible no se recomienda prohibir alimentos, sino tratar de que se disminuya su cantidad, controlar las porciones y controlar la adquisición de esos alimentos. Si el paciente no ve alimentos muy calóricos y muy sabrosos, quizás no los consume tanto. Y cuando uno prohíbe alimentos, psicológicamente es bastante negativo para el paciente. Si uno restringe cantidad, quizás sea menos el impacto psicológico. Dormir adelgaza, es decir, se recomienda que el paciente duerme por lo menos 8 horas diarias. También no repetir el plato de comida, o si tiene una necesidad a repetir, que parta de un plato más pequeño. Que haga varias comidas al día, que esas varias comidas no sean con muchas calorías. El comer lento, masticando bien, saboreando la comida, evitando las pantallas o las distracciones en el momento de la ingesta de alimentos. Tratar de desayunar, beber abundante agua todo el día, y la idea es que no pase hambre. Por eso se dan varias comidas y además porque la incorporación de varias comidas aumenta el gasto energético por consumo. Entonces el paciente, a pesar de que come, gasta más energía. Y elegir alimentos de gran volumen y de baja densidad energética se logra, por ejemplo, en base a verduras de hoja y caldos o sopas espesas durante el invierno. Y todo lo que se pueda aumentar el consumo de fibra, que produce saciedad, implica masticación y permanencia en el estómago, también está bueno.